Bienvenidos y bienvenidas a su podcast del día de hoy, en el cual pretendemos abrir una conversación honesta y sin filtros sobre dos temas que nos deben preocupar a todos: la violencia por razones de género y los retos de la igualdad e inclusión. El día de hoy me acompañan como siempre mis compañeros Fernando, Jared, Diego, Moisés, Ricardo, Armenta y Samuel. Y pues vamos a empezar con Fernando. ¿Qué opinas tú de este tema, Fernando? Gracias, Mau. La idea del día de hoy es ir más allá de las estadísticas. Queremos entender el porqué de las cosas, cómo la violencia de género se manifiesta en nuestra vida diaria y qué podremos hacer para construir una sociedad más justa entre todos. No solo hablar de casos visibles, sino también de esas situaciones que pasan desapercibidas, microagresiones, comentarios que parecen inofensivos, actitudes que perpetúan estereotipos. Y tienes mucha razón, como tú dices, pues mucha gente piensa que la violencia solo es física, como un golpe o un grito fuerte, pero pues obviamente va más allá de eso, y muchas veces es algo sutil. Empieza como con un comentario que denigra, un chiste que minimiza, una crítica que invalida la opinión de alguien, o incluso acciones pequeñas como interrumpir siempre a las mujeres en reuniones y que crean un ambiente de desigualdad. La violencia está en la estructura de nuestra sociedad, en cómo hablamos y hasta en cómo pensamos. Por ejemplo, el típico piropo que se tira en la calle muchas veces se ve como un halago, pero muchas personas lo viven como acoso. Y en la escuela o incluso en el trabajo, los estereotipos de género limitan la participación de ciertas personas. Todo eso moldea cómo nos relacionamos y refuerza la desigualdad, casi sin que nos demos cuenta. Aquí entra un concepto muy importante: la interseccionalidad. No todas las personas viven la violencia de la misma manera. No es lo mismo ser mujer con acceso a educación y recursos que ser mujer indígena, mujer con discapacidad o parte de una comunidad de LGBTQ+. Cada capa de discriminación se suma, y reconocerlo es fundamental si queremos avanzar hacia la igualdad real. Además, la tecnología ha cambiado todo. Las redes sociales son poderosas para visibilizar injusticias, pero también han creado nuevas formas de violencia, como ciberacoso, la difusión de imágenes sin consentimiento, comentarios ofensivos que persiguen a alguien constantemente. Como sabemos, la violencia digital es un frente que necesitamos abordar con educación, políticas y sobre todo una cultura de respeto. Y para hablar de esto de manera más cercana, tenemos en la línea a alguien que ha vivido violencia de género en primera persona. Samuel, gracias por estar aquí. ¿Puedes contarnos qué pasó y cómo lo viviste? Hola, muchas gracias por darme este espacio. Quiero hablar de algo que pocas veces se menciona. La violencia de género también afecta a los hombres. En mi caso, sufrí acoso psicológico por parte de una expareja. Al principio era difícil contarlo porque pensaba que nadie me iba a creer. Se siente como si no tuvieras derecho a ser la víctima. Me aislaba de mis amigos y familia y me hacía sentir que todo era culpa mía. Me costó mucho darme cuenta de que esto era violencia. Samuel, gracias por tu valentía. Tu historia nos recuerda que la violencia no solo tiene un rostro. Todos podemos ser afectados y reconocerlo. Es el primer paso para cambiar patrones de comportamiento y generar empatía hacia los demás. Sí, de hecho, justo esto que nos compartes toca algo bastante importante. La empatía es bastante fundamental y tenemos que escuchar sin juzgar y entender el dolor, que el dolor no solo tiene una forma única. Muchos hombres también sentimos miedo de hablar porque la sociedad nos dice que debemos ser fuertes y que no tenemos que mostrar debilidades. Pero reconocer vulnerabilidades no te hace menos hombre, nos hace humanos. Y claro, esto nos lleva al tema de masculinidades. Nosotros lo que necesitamos como sociedad es redefinir lo que significa ser hombre en el siglo XXI. No tanto como antes decía, que el hombre era el que tenía el rol de ser el más dominante o el más fuerte, sino hoy en día demostrarlo como ser un hombre empático, respetuoso y capaz de construir relaciones igualitarias. Esto también implica educar a niños y jóvenes de otra manera, romper esos estereotipos que limitan y afectan a todos.
también es importante hablar de pues cómo los roles de género también afectan a las mujeres. Muchas veces la sociedad exige a las mujeres ser perfectas en todo, en el trabajo, en la familia, en la vida social. Esa presión constante es también una forma de violencia estructural. Por eso la educación desde la infancia es clave. Enseñar respeto, empatía, equidad y el valor de la diversidad. No es solo teoría, es práctica diaria. Cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo resolvemos conflictos. Eso genera un cambio cultural que se refleja en la vida adulta. Y volviendo al tema de la tecnología, creo que es fundamental detenernos a reflexionar sobre cómo usamos las redes sociales en nuestro día a día. Muchas veces pensamos que la responsabilidad se limita únicamente a reportar contenido ofensivo o bloquear cuentas que generan violencia, pero en realidad va mucho más allá. También implica cuestionarnos a nosotros mismos qué tipo de comentarios hacemos, qué manera compartimos, qué información difundimos sin verificar, porque cada acción, aunque parezca pequeña o insignificantemente, suma o puede reforzar un entorno seguro y respetuoso, o empático, o al contrario, alimentar un ambiente hostil en el que se normalice la burla, el odio y la desinformación, porque al final pues todos formamos parte de la comunidad digital y nuestras decisiones, por mínimas que parezcan, tienen un impacto en la experiencia para los demás. Samuel, y dime, con todo esto que pues viviste y que sigues pues enfrentando, ¿hay algo que te haya ayudado a salir de esa situación de violencia? O también algún consejo que para quienes nos escuchan y que estén pasando por una situación igual o similar, que les puedas recomendar para que puedan salir de esa situación. Para mí, hablarlo fue lo más importante. Buscar apoyos en amigos, familia y profesionales. Entender que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. Y sobre todo, dejar de culparse. La violencia nunca es culpa de la víctima. Exactamente. Eso, algo muy importante es visibilizar este tipo de experiencias, derribar estigmas y construir espacios seguros y de apoyo es fundamental. Hablar de ello no solo ayuda a quien lo vive, sino también educa a nuestra sociedad para que cosas así no vuelvan a pasar. Excelente. Igual, ya para cerrar, me gustaría subrayar algo. La igualdad y la inclusión no son utopías, son acciones que tenemos que hacer diariamente. Un comentario respetuoso, un acto de solidaridad, educar a nuestros hijos o amigos de manera diferente. El cambio empieza desde hoy, desde nosotros, desde nuestra conducta y desde las decisiones que tomamos el día a día. Gracias de nuevo, Samuel, por compartir tu historia. Eso pues requiere mucho valor y se te reconoce el haber pues salido de esa situación, y qué bueno que te encuentras bien. Gracias a todos los panelistas por aportar su visión y experiencia. A mis compañeros, gracias por compartir su opinión. Y pues que estas conversaciones pues sabemos que son necesarias para pues cuestionar actitudes y estructuras que hemos normalizado. También lo hacemos con la intención de ayudar a quienes nos escuchan, que están pasando por situaciones difíciles, que como las que ya platicamos, y que pues sepan que no están solos y que pueden buscar ayuda con personas más pues profesionales. Sí, muchas gracias a todos. Esperamos que este diálogo inspire a reflexionar y actuar. La violencia y la desigualdad no van a desaparecer solas. Necesitamos ser conscientes y responsables sobre todo este tema, que es uno de los más importantes. Gracias. Y ya con esto concluimos el podcast del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos explorando temas que nos afectan a todos y a todas. Hasta la próxima.